Bienvenidos, una cordial bienvenida. Gracias por su participación, gracias por estar aquí. Nuestro tiempo es limitado. Voy a tratar de ser breve para darles todo el micrófono a ustedes. Bienvenida la doctora Ana Cecilia, socióloga del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Bath en el Reino Unido. Al doctor Javier Toscano, que se mueve en los ámbitos del arte, la ciencia experimental y la escritura, y el doctor José Luis Quintana, que viene de la Benemérita Universidad de Puebla. Sin más, yo quiero dejarlos para que nos instruyan y nos iluminen con sus conocimientos. Bienvenidos. Tenemos 20 minutos para las exposiciones y dar un margen de preguntas. Les ruego, por favor, que se limiten al tiempo. Gracias, bienvenidos. Adelante, doctora Ana Cecilia. Muchas gracias por hacer el cambio, porque se me hacía un poco tarde para la mesa, la otra mesa donde estaba, y espero que podamos coordinar un buen debate. Mi ponencia se titula Reconectando la teoría crítica con la praxis radical hoy, y es un trabajo que ya lleva varios años y lo sigo presentando y mejorando. Y lo he presentado en el aniversario de los 25 años del marxismo abierto en la Universidad de Puebla, con algunos colegas que van a presentar más tarde. Entonces, la pregunta pertenece a la teoría crítica de las luchas transformadoras de hoy. Obviamente se refiere a la cuestión de la teoría y la práctica, que es un tema muy importante para la teoría crítica. Pero en esta ponencia exploro esta pregunta para preguntarme qué es lo que está sucediendo en la manera que la teoría crítica aborda las cuestiones de la lucha radical. Entonces, mi propuesta es que la teoría crítica puede ser renovada teniendo como lugar, por así decirlo, no físico, a estas luchas que se realizan en torno a problemas de reproducción social en esta gran crisis que vivimos. Por un lado, los movimientos de base, los colectivos, comunidades, han liberado a la utopía de la prisión ideológica de los partidos políticos y exploran formas alternativas radicales de vivir y de existir en el mundo, y abriendo nuevas posibilidades y horizontes. Pero por otro lado vemos que muchos teóricos críticos que siguen la teoría crítica de Adorno, la teoría dialéctica negativa, les cuesta, en mi opinión, y en los debates que hemos tenido... Pues yo lo voy a pedir, yo creo que es muy probable. No comprenden los procesos de creación de alternativas como transformadoras y como críticas per se, y presentan, que para mí presentan una crítica al capitalismo. Entonces me parece que estamos llegando a un punto en la discusión, aquellos que nos dedicamos a comprender las luchas radicales del presente, estamos llegando a un punto en que realmente no estamos avanzando, nos estamos moviendo en círculo. Y a mí me da la impresión de que muchos teóricos críticos, en general hombres blancos, tienen como una coartada, que es también una coartada adorniana, que es la idea de que la teoría crítica es radical y es resistencia per se. Y por lo tanto, la pregunta misma de si la teoría crítica tiene que estar relacionada a las luchas radicales es irrelevante. Y yo pienso que esta es la posición de Adorno, en el sentido de que la teoría crítica, bueno, y el arte también contienen en sí mismas este potencial de criticar y no la política. Lo que debemos hacer, pienso, es, como nos recuerda Postones, contextualizar la teoría crítica. No tenemos tiempo, y además todos ustedes saben el momento que estamos viviendo en el mundo, pero claramente
existen muchas discusiones que se están llevando adelante en otros ámbitos que no son los ámbitos de la teoría crítica, y yo pienso que están marcando un camino que va a ser muy importante en el siglo XXI, donde interactúan diferentes cosmologías, diferentes formas de pensamiento, y realmente pienso o propongo ver de qué manera podemos discutir por dónde tiene que ir la teoría crítica. Estamos en una crisis sistémica sin precedentes. Yo pertenezco a un grupo, una iniciativa global que se llama el Tejido Global de Alternativas, y así caracterizamos la forma presente, una crítica sistémica sin precedentes. Pero a lo que debemos agregar también, o junto con esto, o parte de esto, es una gran crisis de reproducción social de la vida, humana y no humana. Puede argumentarse que el capitalismo siempre afectó la forma de reproducción de la vida y destruye la naturaleza, etcétera, etcétera. Pero en este momento, en América Latina, hablamos de una crisis de civilización, una crisis de la modernidad, como un gran paradigma, no solo de la teoría crítica, sino de las formas en las que vivimos. Una de las cuestiones que presenta la crisis financiera, como sugieren Sefner y Hansen, es que ha abierto una cantidad increíble de luchas. Podemos caracterizarlas como luchas por la sobrevivencia, por el agua, la comida, la salud, la vacuna contra el COVID es un gran tema en este momento, pero a mí me parece que estas luchas rechazan en realidad esta clasificación de ser luchas por la supervivencia, y lo que hacen es colocar en el centro la cuestión de la vida. Entonces, en realidad, la pregunta, digamos, de mi ponencia es, ¿cómo se compatibiliza la dialéctica negativa con la lucha por la vida? Es complicado. Sí, es como cuando nos decían, me acuerdo que nos decían mucho en teoría 1, que Ujú. era como, no piensen en la respuesta. O sea, Es piensen en dificilísimo. la pregunta y todo. Ajá. Perdón, ¿alguien está hablando? ¿Pueden apagar el micrófono? Perdón. Ok, entonces tenemos una cuestión aquí que tiene que ver con la dimensión utópica, o yo diría la dimensión prefigurativa de las luchas de hoy. Si bien estas luchas dicen no y contienen, como dice John Holloway, una praxis negativa, ¿cómo captamos esta dimensión utópica de estas luchas prefigurativas? ¿En qué sentido? ¿Cómo están reinventando? ¿Cómo están navegando contradicciones? ¿Cómo están tratando de reinventar el mundo? Yo quisiera proponer que la teoría crítica neoadorniana, como yo le llamo, es una teoría crítica tradicional, y que en realidad, digamos, el mundo de hoy requiere una innovación, y yo propongo que Ernst Bloch ofrece muchos más potenciales, primero que nada por ser una teoría de la posibilidad y no de la imposibilidad, pero por otras razones que ya mismo voy a explicar. Una de las cuestiones importantes para mí en términos de la idea de que la dialéctica negativa de Adorno, como la presenta, lo menciono John Holloway, pero hay otros colegas que también han adoptado esta visión, que Adorno es central para comprender la resistencia hoy, es la confusión que existe para mí entre el autonomismo positivo, los movimientos autónomos que aceptan del Estado sin tener ninguna, digamos, ningún criterio para rechazar el mundo del capital, y lo que yo denomino afirmaciones críticas. Entonces, a mí me parece que la teoría de Bloch, ahora me voy a referir a esto, permite reconocer una visión de la negatividad, o no diría dialéctica negativa porque hay que elaborar más, pero sí una conceptualización de la negatividad que es mucho más compleja y que contiene en su interior una afirmación crítica como forma de negar.
pienso en las comunidades indígenas, pienso en las mujeres organizando las comunidades, y es muy difícil argumentar que lo único que podemos hacer es decir que no. Y tengo muchísimo interés en saber de qué manera ellas dicen que no, o estos sujetos dicen que no, a partir de afirmar la vida. Entonces, esta teoría crítica tradicional le cuesta entender lo que denominamos el arte de organizar la esperanza, y que es complejo. Entonces, esa es la primera idea. Por otro lado, creo que la cuestión de la negatividad dialéctica, obviamente, de la dialéctica negativa, perdón, estoy en inglés en la lucha, es también un problema político. Es decir, la teoría crítica adorniana se caracteriza para mí por un miedo a la positivización de la resistencia. Es decir, a priori se teoriza que si queremos realizar una transformación parcial de la realidad, va a ser esto inevitablemente absorbido por el sistema. Esta es una posición, digamos, de Adorno, que, como sugiere Cole, a pesar de su insistencia en que las constelaciones no debían ser solo experimentos mentales, sino que también debían incitar negaciones prácticas, Adorno no elabora en el sentido de la praxis. Y yo entiendo que hoy debemos elaborar en el sentido de la praxis. Para Adorno existe una totalidad objetiva que es reproducida constantemente por los sujetos, pero no puede cambiarse completamente, y por lo tanto, si por un lado necesitamos cambiar la realidad, la totalidad completa, y por otro lado no podemos cambiar el mundo parcialmente, esto produce para mí una parálisis política y teórica, donde terminamos diciendo que, bueno, no podemos cambiar el mundo, que podemos cambiarlo rechazando al mundo tal cual es, pero no podemos avanzar más allá de eso. En Cambiar el mundo sin tomar el poder, John Holloway desbloquea la teoría crítica adorniana para proponer la grieta, pero la grieta abre un espacio donde podemos crear algo diferente, pero sin embargo, cuando peleamos en contra y más allá del capital, cuando queremos hablar de qué se trata más allá, ahí entonces es cuando entramos en esta cuestión más ríspida de que teorizar la creación de la alternativa es peligroso. En este sentido, creo que debemos recurrir a 4 ideas de la filosofía de Bloch que pueden servir para desbloquear este problema. Primero, que para Bloch ofrece una ontología no del ser, sino del aún no ser o del llegar a ser. Es una ontología en la cual el mundo siempre está en proceso de devenir, y los seres humanos también. Entonces somos, pero todavía no somos. En este sentido, cuando hablamos del arte de organizar la esperanza o la esperanza, yo entiendo la esperanza como un concepto de lucha, y no como un deseo o como una expectativa de que algo cambie en algún momento. Es algo que tiene que ver con una praxis concreta. Esta conciencia anticipatoria que tenemos los seres humanos de lo que todavía no es, tiene que ver con una realidad material no realizada. Esto no es algo que la gente tiene en la cabeza o que con lo que soñó, sino que para Bloch la realidad misma es utópica, porque contiene en su interior un espacio que aún no es. Y en ese sentido queda claro para mí que, al contrario de lo que piensan Adorno y además Habermas, se puede decir, Bloch no es un pensador utópico. Kat Moore le llama un materialismo especulativo. Y además, la tercera cuestión es que la utopía de Bloch es una utopía concreta, que ya lo mencionamos, y en este sentido
luego de haber realizado la diferencia entre autonomismo positivo y afirmación crítica, puede decirse que en una elaboración de la teoría crítica de la esperanza, la negación depende justamente de la capacidad que tenemos de entender que la realidad contiene un espacio que aún no es. Porque si no, se llamaría protesta. O sea, protestar contra algo, rechazar algo. Cuando hablamos de negación, para mí, la negación ya contiene en su interior este aspecto que tiene que ver, o esta ontología que tiene que ver con la posibilidad permanente en la misma materialidad del mundo de realizar otra cosa. Y por otro lado, la teoría crítica de la esperanza, que no existe, pero lo llamamos así, entiende, como decía hace un momento, que la negación es tiene una complejidad que me da la impresión de que cuando hablamos de dialéctica negativa, o al menos en lo que yo conozco del pensamiento de Adorno, no se le da crédito. Yo le llamaría negación a un proceso complejo donde tenemos un rechazo, porque para mí decir que no es rechazar algo, no necesariamente negarlo, un proceso de creación no consecutivo, un proceso de contradicción profundo donde entra la desilusión, como dice Bloch, la esperanza tiene que ser desilusionable, y un proceso de creación de un excedente o de una excedente de extra, utópico, que es un concepto también blochiano. Este excedente para mí se puede generar luego de navegar las contradicciones. Un ejemplo concreto se puede poner el zapatismo, pero cualquier otro, que siempre las luchas concretas, la creación de utopías concretas es mediada, porque justamente la totalidad capitalista, cuando decimos estamos en contra del capital, no estamos en contra del capital, estamos en contra del capital, pero tenemos que lidiar con la ley, con el dinero, con el gobierno, con el estado de bienestar. Entonces, es ahí donde se producen procesos de traducción de las luchas, pero siempre un excedente que se produce no por la no identidad, para mí, entre lo objetivo y el proceso de desajuste subjetivo, sino que se produce por la posibilidad de anticipar el aún no como un excedente utópico. Es una expresión del deseo aún no cumplido de utopía y de la conciencia anticipatoria de la posibilidad. En este sentido hay posibilidad del colectivo. Cuando hablamos de la sujeción del sujeto individual en una totalidad, tengo la impresión, pero me pueden corregir si saben más que yo posiblemente de Adorno, algunos colegas, que Adorno está hablando de un individuo que se sofoca en la totalidad. Pero cuando hablamos del colectivo zapatista o de los colectivos de los movimientos sociales, estamos entendiendo que están reclamando la posibilidad de ocupar ese espacio del not yet y de pelearlo en quizá un ámbito que no es empírico. Entonces yo creo, esto para terminar, Doctora, su micrófono, por favor. perdón. Quería decir en estos 2 o 3 minutos algo sobre descolonización. Sin entrar en ningún fundamentalismo, obviamente, indígena o en una cuestión, digamos, de feminismos también que pueden llegar a ser fundamentalistas, queda claro para mí que una teoría crítica tiene que incorporar, si es que pueda llamarse así, otra forma de pensamiento, de hacer y de estar en el mundo que me parece que se requiere hoy. Si la teoría crítica no sobrevive un proceso de descolonización, me parece que ya no puede existir como tal, o va a quedar, sí, en los libros de teoría crítica del siglo XX. Creo que es inminente la incorporación de todo lo que pueda incorporarse, que signifique crítica
en otras subjetividades, como puede ser el zapatismo, como pueden ser otros ejemplos, no puedo darlos, pero si quieren visitar la página de el tejido global de alternativas, hay cientos, miles de movimientos que tienen sus propias maneras de criticar. Me parece que hace falta una reflexión sobre lo que significa teoría crítica, si no somos occidentales, o si no somos hombres, si no somos blancos. Y me parece que la cuestión de la vida y la cuestión de construir otras formas en esta crisis planetaria, y no me refiero solo al medio ambiente, es de fundamental importancia. Y para cerrar, traigo a colación algo que deben conocer, que es el llamado de los zapatistas por la vida y la visita que van a hacer aquí en Europa, y no es casual que ese sea el título, porque en un momento de destrucción y crisis sistémica como la presente, me parece que la defensa de la vida se está convirtiendo en la mejor o la forma más efectiva de negar, obviamente tiene que ser de forma crítica, de negar el capital y de negar un sistema totalizante que nos está aplastando a todos. Entonces, tres cosas. Primero, diferenciar identidad de identidad de resistencia. Segundo, aceptar que hay una crisis de reproducción social que ofrece la posibilidad de crear alternativas. Y tercero, descolonizar la teoría crítica y también entender que existen colectivos que critican poniendo el cuerpo, las emociones y otras formas de crítica que o podrán incorporarse en una teoría crítica de la esperanza o llevarán su propio camino, y los teóricos o teóricas críticas continuaremos el nuestro, cosa que no me gustaría. Muchas gracias. Gracias, agradecemos su intervención. Y le damos, por favor, el micrófono al doctor Javier Toscano, que nos hablará sobre hacia una economía política de la tecnología digital. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, lo que voy a hablar yo un poco va en otro sentido, pero tiene que ver con, digamos, la conformación del mundo contemporáneo. Estoy haciendo una investigación mucho más amplia en tratar de ubicar digamos, los nodos donde se están produciendo las tensiones más importantes y cómo leerlas de otra manera. En este sentido también me interesa mucho cómo en algunos aspectos puede aportar algunas nociones de teoría crítica. Me parece que hay muchas cuestiones en las que la teoría de Marx directamente puede, digamos, ayudar a entender algunos movimientos, por ejemplo, en cuestiones que están pasando con las criptomonedas y esto. No es que Marx hable de estos fenómenos, evidentemente, ¿no? Pero con ciertos procesos, y no me refiero a su lectura del Capital, que evidentemente habla de una forma de acumulación, sino a cómo se van generando o su diferenciación entre el valor de cambio, valor de uso, leídos de otras maneras, no de una manera tradicional, lukácsiana, sino aplicados de otras maneras, también pueden dar cuenta de estos nuevos fenómenos, ¿no? Pero aquí no voy a hablar de todo eso, porque ese es un proyecto bastante amplio. Aquí lo que quiero compartir con ustedes es apenas un esbozo de lo que un componente necesario de todo esto, que es la idea de la información. ¿Qué entendemos por información en todo esto, no? Tengo algunas páginas que voy a leer de ellas porque lleva el argumento mucho más fino, pero algunas cosas me las voy a saltar para no estar haciendo solamente una lectura. Pero bueno, empezaré por acá. No hay una definición única del término información. Cualquier diccionario que se consulte mostrará la gama de campos en las que su significado se escurre. Con ella se mientan, sin jerarquía alguna, saberes informales sobre procedimientos de orden técnico, burocrático, cultural, conocimientos específicos en torno a un tema, disponibles selectivamente, impresiones externas accesibles al aparato sensorial humano, input general en el curso de un protocolo técnico o maquínico,
un conjunto de números con alguna carga semántica determinada. Pero incluso esta gama parcial de acepciones no da cuenta de la infinita particularidad que la información puede cubrir y que puede incluir referencias a conteos, noticias, sucesos, descripciones, estadísticas y un sinfín de agregados en una variedad interminable de temas. Aquí un poco lo que quiero dar a entender es, evidentemente, información se ha convertido en un término sobredeterminado. No es que digamos información es esto. Y cuando lo vemos de manera muy puntual, podemos ver incluso que lo que es la información, digamos, si lo vemos como un proceso, como algo que transforma cosas, digamos, una maquinita que transforma cosas, el input se puede llamar información, pero el output también se puede llamar información. Y en el proceso mismo que transforma lo que entra y que lo deviene algo distinto, eso que es el output, también es un proceso informativo y en el mundo contemporáneo también a eso le llamamos informatizar o información en sí mismo también, ¿no? Entonces, este término, ¿qué hacer con él, no? Esta es una de las, digamos, de las paradojas de esta sustancia que de repente está por todos lados en el mundo contemporáneo. En un artículo publicado a inicios de los años 90, Michael Buckland propuso una división suplementaria, una división para tratar de lidiar con la multireferencialidad de esta noción. En su versión, Buckland plantea la necesidad de separar lo que se entiende como información de otra manera, que puede sintetizarse en dos campos categoriales distintos. De un lado, la información como una cosa, information as thing, es decir, los materiales, protodatos, documentos o evidencias que se dice que son informativos, y por otro lado, la información como proceso y como conocimiento, information as process o information as knowledge. La división de Buckland es interesante por dos aspectos. Por una parte, porque efectivamente separa lo que puede entenderse como cosa tangible de un proceso o acción que sería básicamente algo intangible. La acción a la que se refiere en su segunda categoría debe entonces entenderse como un informarse, pero también como una especie de informatizar. Vemos entonces que la información no solo es algo, un sustantivo, sino también un hacer, un verbo. Ahora, esto no escapa a la paradoja que les había contado y Buckland se da cuenta de esto y dice, llamar algo información hace poco o nada para definirlo. Si todo es información, ser información no es nada especial. Buckland percibe aquí el desborde semántico del término, pero se halla a la mitad de su artículo y no persigue el asunto hasta sus últimas consecuencias. Así que volveremos después a este asunto para disgregarlo. Esto nos llevará a algunas conclusiones, ya lo diré yo. Por ahora revisaremos por qué, con todo, el desarrollo de este autor puede ser también instructivo. Buckland se concentra en perseguir productivamente la idea de información como una cosa, y aquí encontramos entonces un cierto interés. Por principio de cuentas, anota que los primeros en haber propuesto el término con un uso técnico fueron aquellos investigadores que desarrollaron la cibernética hacia los años 40 y 50 del siglo XX y que buscaban con ello referirse solo a aquello que era intangible, un atributo de lo recibido. Es decir, se trataba de la información como un proceso o como acción interpretativa. Pero en términos prácticos actuales, y esa es la acepción menos común, porque permanece en el campo de lo general y lo indeterminado, la información hoy en día, a pesar de lo que los cibernéticos estaban buscando, básicamente se construye como una serie de elementos, ¿no? Imágenes, sonidos, textos, palabras, software, estadísticas, estudios, planes, narrativas, etc. Es además con esta acepción popular, con estos contenidos y referentes, que se ha generado una idea amplia de que la información es poder. Estos contenidos son hoy en día elementos sometidos a copyright, funcionan como propiedad intelectual privada y generan así una plusvalía para sus propietarios. Ahí se sitúa mucho del valor económico de la cultura digital. La información se volvió mercancía, así que esta acepción del término información es crucial y solo puede explicarse por el hecho de que la cultura se informatizó. Esto es lo que implica la digitalización. Un libro siempre pudo pensarse por ser un texto con soporte material que permitía leérsele, pero hoy un libro es simplemente una forma en que se organiza un escrito y que puede transmitirse por distintos soportes físicos o electrónicos.
Y aunque no podemos pensar que el libro o el texto que ese formato contiene son irrelevantes, la prioridad aquí es que el objeto libro forma parte hoy en día de dinámicas informacionales en las que ese objeto convive con millones de otros objetos en flujos sin masa de ondas electromagnéticas que no solo lo condicionan, lo visibilizan y posibilitan su recepción, sino que simplemente permiten su existencia. Así pues, Buckland argumenta convincentemente que la información en tanto cosa es lo único relevante para los sistemas informativos contemporáneos, incluidos sistemas expertos y sistemas de recuperación de información, los Information Retrieval Systems, porque estos solo pueden lidiar con la información como si fuera algo. En torno a esa praxis, se han desarrollado reglas de uso y protocolos que procesan todo eso, como entes dados, sobre los que después operan. La información, por tanto, se ha convertido en algo tangible, archivable, procesable, si bien eso que se procesa no es necesariamente algo mundano, inmaterial, sino, como hemos dicho, ondas electromagnéticas o incluso simples diferencias de voltaje que toman el lugar de objetos o signos digitales. Ahora bien, bajo esta acepción, y en esto repara ya poco Buckland, lo que importa ya no es lo que la información sea, digamos. Lo que está aquí diciendo Buckland es que es el contenido es lo relevante. Yo aquí un poco estoy interviniendo para decir lo que es la información está aquí reificando de nueva cuenta y de otra manera los procesos, las transformaciones culturales para entenderlas como algo que aparece de alguna manera en el campo de los usuarios con un valor de propiedad bajo un copyright, codificado con ese copyright, y en ese sentido se vuelve como mercancía. Lo que no ve Buckland aquí es, digamos, en una movimentación, digamos, en que se lleva a cabo esta reificación. Y aquí es donde yo digo luego, bajo esta acepción, y en esto repara ya poco Buckland, lo que importa ya no es lo que la información sea, sino cómo se genera, se estructura, se distribuye y se acota. En otras palabras, lo crucial será entender cómo se establece como tal, quiénes llevan a cabo esos procesos, los lugares e instituciones en los que eso sucede, los puntos de vista y condiciones bajo las que ello ocurre, los nodos en que se almacena y difunde y, en fin, el hecho discursivo en el que la información se conforma. En ese proceso, que la información sea una cosa ya es indistinto. Es más significativo investigar la estructura que ésta adquiere, observar de qué formas, a través de qué canales, desplegándose en qué discursos, conforma constelaciones de poder, qué rutas le permitan alcanzar su cristalización en órdenes materiales distintivos, cómo se infiltra y controla trayectos cotidianos, etc. Habermas sostiene que su teoría crítica de la acción comunicativa critica a las sociedades que no hacen uso de las capacidades de aprendizaje que tienen y que se rinden a un aumento de la complejidad no guiado. Critica también los enfoques científicos que no pueden deconstruir las paradojas de la racionalización social porque consideran a las sociedades complejas solo en términos abstractos y descuidan la constitución histórica de estas sociedades. Esto significa que Habermas entiende su teoría como una crítica de la supresión de las potencias sociales y de las ideologías que legitiman tales desarrollos. ¿Pero es esto una crítica sustancial al sistema? La comprensión de la arquitectura de la información parece aquí muy limitada. Con otro teórico, James Curry, dice que el conocimiento no es una cosa, sino un proceso social, una abstracción general fuera del nexo del capital, una reserva general que no es propietaria y está disponible para todos. Cuando se subsume en el capital, el conocimiento se convierte en información. Aplicando las categorías de universalidad, particularidad e individualidad de Hegel, Curry sostiene que el conocimiento es una determinación universal, la información es algo particular que está relacionado con las ideas y el significado, y los datos algo individual relacionado con los aspectos sintácticos. Todos los productos materiales de la actividad humana contendrían conocimiento e información básica. El valor de uso de los productos de información sería su contenido informativo. Todas las mercancías tendrían una composición de conocimiento que consiste en el conocimiento técnico incorporado, tanto en el diseño como en la producción de una mercancía, y un contenido ideacional, que es un aspecto simbólico creado a través del marketing y la publicidad. Con el surgimiento del capitalismo informacional, el contenido de información de las mercancías habría aumentado. El valor de una mercancía de información sería relativamente autónomo de su forma material, papel, película, medios magnéticos, etc., y no habría valor sin circulación.
la forma de valor tendría que consumirse para tener significado en el capitalismo. Aquí dice Curry, la gran mayoría del valor de una mercancía particular de contenido, de conocimiento, proviene del contenido, es decir, la idea de Spielberg o de George Lucas, por decir algo, ¿no? Cierro aquí la cita. Si esto significa que la plusvalía contenida en una mercancía de información es principalmente un contenido de ideas que se derivan de una idea innovadora, se debe de tener cuidado con tales supuestos, porque esto significaría que una idea de Spielberg o de George Lucas es la fuente de la plusvalía y que por lo tanto debe haber una tendencia a la explotación a disminuir o desaparecer. De hecho, puede darse una idea para un libro, una pieza de software, etcétera. Pero entonces también se da o sucede que varios trabajadores hacen posible esa idea, lo que da como resultado que la verdadera mercancía, es decir, la información, tiene una cierta realidad material, sigue siendo una cosa, como ya anticipaba en este sentido Buckland. Son empleados y explotados por una corporación. El valor real de una sola pieza de una mercancía de información es relativamente bajo debido a las cualidades de la información que favorecen los intereses capitalistas. Bajo ese entendido, la información solo se produciría una vez, pero se copiaría millones de veces a muy bajo costo. Pero como hemos visto con Buckland mismo, tener a la idea de la mercancía como cosa no da cuenta de toda la estructura. El trabajo de Kenny y Curry, otros investigadores, es un aporte importante que sugiere que el advenimiento de las redes informáticas y de comunicación de datos ha acelerado la creación de conocimiento, pero con esto ha llegado una obsolescencia más rápida en las cosas que objetivan este conocimiento. Los equipos de producción pierden valor de mercado de manera rápida y simultáneamente, a medida que las fábricas se vuelven más automatizadas, hay más capital en riesgo. Se deben obtener ganancias antes de que el equipo se reemplace por una máquina superior. Esto le da un significado real al término competencia basada en la velocidad. La introducción de la electrónica hace que las máquinas sean más productivas, pero al mismo tiempo, debido a que ayuda a acelerar el cambio tecnológico, la vida productiva de la máquina disminuye, convirtiéndola en un activo que se desperdicia. En muchos campos, la fábrica se ve cada vez más presionada para operar constantemente, porque la depreciación física ya no tiene relación con la obsolescencia. No obstante, estos autores argumentan de una manera bastante idealista que existe una desmaterialización de la economía y los productos básicos, que el software es una creación enteramente de la mente y que Internet representa una desmaterialización extremadamente poderosa. Tales formulaciones no tienen en cuenta la naturaleza material del capitalismo informacional y de la producción de valor en la era de la información. La sociedad moderna no se basa únicamente en la dominación del trabajo humano por el capital. La tecnología y la ciencia deben incluirse como medios para aumentar la productividad y la velocidad de producción de mercancías en el capital. La tecnología es un medio que permite que la mano de obra produzca cada vez más valor en cada vez menos tiempo. Como resultado, hay un antagonismo entre el productor y los medios de producción. Como escribe Marx, cito, dentro del sistema capitalista, todos los métodos para aumentar la productividad social del trabajo se llevan a cabo a costa del trabajador individual. Todos los medios para el desarrollo de la producción se transforman en un medio de dominación y explotación de los productores. Mutilan al trabajador en un fragmento de hombre, lo degradan a nivel de un apéndice de una máquina, destruyen todo vestigio de encanto en su trabajo y lo convierten en un trabajo odiado. Le alejan las potencialidades intelectuales del proceso de trabajo en la misma proporción en que la ciencia se incorpora a él como un poder independiente. Tengo aquí algunas otras citas de Marx, pero creo que las voy a saltar para llegar a la parte ya final de la presentación. La obtención de beneficios del conocimiento mercantilizado está ligado a la existencia de derechos de propiedad intelectual que transforman artificialmente el conocimiento en un recurso escaso al crear un monopolio artificial para la difusión de ciertas formas y contenidos de conocimiento. La idea de la estética de que el arte tiene forma y contenido, una idea de Adorno, puede generalizarse para el conocimiento. Para la monopolización de formas y tipos de conocimiento se utilizan patentes. Para la monopolización de los contenidos del conocimiento, derechos de autor. En las categorías de la teoría del valor trabajo marxista, el valor de un producto es el tiempo de trabajo objetivado necesario para producir el bien. En este contexto, Marx formuló la ley del valor. Cito, vemos entonces que lo que determina la magnitud del valor de cualquier artículo es la cantidad de trabajo socialmente necesario
o el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. En general, cuanto mayor es la productividad del trabajo, menor es el tiempo de trabajo requerido para la producción de un artículo, menor es la cantidad de trabajo cristalizado en ese artículo y menor es su valor. Y viceversa, cuanto menor es la productividad del trabajo, mayor es el tiempo de trabajo requerido para la producción de un artículo y mayor su valor. El valor de una mercancía, por tanto, varía directamente con la cantidad e inversamente con la productividad del trabajo incorporada en ella. Cierro la cita de Marx. Pero esta producción de valor se codifica de otra manera con el capitalismo informativo. Lo importante en él no será descubrir si las fuerzas de producción que conforma y los efectos de poder que produce conducen a formular nuevos productos de mercado y tantas innovaciones, sino cómo todo ello delinea y dispone de circuitos de poder que al mismo tiempo le sirven de instrumento y soporte. Se trata aquí de ver la información ya no como cosa, sino como flujo estructural y estructurante. Como escribe Ronald Day, otro teórico, las infraestructuras de información llegan a configurar lo que se entiende por información o conocimiento. El conocimiento está conformado por las infraestructuras en dos sentidos, como contenido de los textos y como potencial de acción de individuos y grupos. Neil Thomas ha demostrado cómo los algoritmos de computación social, como el PageRank de Google, juegan un papel central en la configuración del conocimiento al organizar el espacio social y la identidad personal a través de algoritmos que, por ejemplo, privilegian las elecciones personales o sociales populares y, por lo tanto, dan forma a la naturaleza presente y las posibilidades futuras de la información, del conocimiento y de las opciones de comunicación. Cierro cita. En otras palabras, una noción crítica de la información nos debe permitir entender, en una analogía con la teoría crítica, con la teoría marxista de los medios de producción, que el término puede entenderse bajo su modalidad estructural, como una forma de poder que debe ubicarse más sobre las dinámicas, los flujos y las fluctuaciones en las que las señales navegan. A fin de cuentas, esos protocolos y toda su estructura técnica es más importante que los objetos culturales que esas señales constituyen en algún lugar de su recorrido. Entender esto es lo que nos permitirá comprender desde la base la emergencia de las grandes empresas globales de nuestro tiempo, Google, Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, y cómo la información se convierte en el nuevo locus de poder en el mundo contemporáneo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Interesantísima su ponencia. Gracias. Ahora pasamos con el doctor Jorge Luis Quintana, que nos hablará del tema de la juventud a la madurez, indicaciones en torno a las raíces de la crítica marcusiana, a la ciencia y la técnica. Adelante, doctor. Muchísimas gracias por el espacio para participar. Y bueno, simplemente una pequeña indicación respecto del título, y son las raíces fenomenológicas de la crítica marcusiana a la ciencia y a la técnica. Entonces, bueno, daré inicio a la lectura. El trabajo de Herbert Marcuse, en especial su reflexión de madurez, pone de relieve una fuerte crítica de la ciencia y la técnica en la medida en que ellas están al servicio de la reproducción del sistema capitalista. En el hombre unidimensional, por un lado, son condición técnica de posibilidad no solo de la alta productividad de la sociedad industrial avanzada, sino además de la creación de falsas necesidades. Este carácter de dominio capitalista que late de fondo en la ciencia y la técnica no puede ser visto ni como una simple expresión de neutralidad ni desde una óptica exclusivamente psicoanalítica, como la que encontraremos en Eros y Civilización. En la lectura de la a priori de dominación, lo que tiene lugar es una apropiación en clave materialista de dos conceptos fenomenológicos esenciales, Gestell y Lebenswelt. Ahora bien, aunque en el hombre unidimensional no encontremos la huella fenomenológica con tanta facilidad como en los primeros textos de Marcuse, no por ello está ausente. Como bien indica Habermas, hay que saber leer detrás de la apropiación del psicoanálisis la fuerte vena fenomenológica marcusiana. Asimismo, tampoco hay que suponer que la preocupación del teórico crítico por la ciencia y la técnica capitalista nace como un interés tardío, y en el marco de su temprana asimilación de ser y tiempo podemos hallar una fuerte indicación que revela el temprano interés por la ciencia y la técnica moderna.
En este orden de ideas, el objetivo general de la contribución será exponer el modo en que Marcuse despliega su crítica de la ciencia y la técnica moderno-capitalista a partir de un fuerte vínculo con la tradición fenomenológica. Para ello, primero se indicará el modo en que surge la crítica en el horizonte de su proyecto de un materialismo fenomenológico. Segundo, se expondrá la forma en que asimila el concepto de mundanidad heideggeriano para proponer su concepto de tecnicidad. Tercero, pondremos de relieve la forma en que los conceptos de Gestell y Levensfeld se destacan en su ataque en contra de la ciencia y la técnica moderna, capitalista, y no de la ciencia y la técnica en cuanto tal. Primero, crítica de la ciencia y la técnica en el horizonte de la recepción de Seritión. La vuelta del teórico crítico sobre la fenomenología debe ser pensada como una apropiación estratégica de los postulados fenomenológicos para reavivar la potencia crítica y transformadora del marxismo, diluida en las manos de la tradición ortodoxa, en contra de una comprensión de la historia que por simple inercia piensa que las leyes económicas generan un tránsito del capitalismo hacia una sociedad postcapitalista. El joven Marcuse intenta revitalizar el papel transformador del sujeto histórico. La fuente vital desde la cual intenta hacerlo es la fenomenología husserliana y heideggeriana. ¿Qué interesa al joven Marcuse de Ser y Tiempo? Como bien han atinado a señalar Romero Cuevas, Colomer y Francisco de Lara, el problema de la historicidad de la vida fáctica puede ser leído como el gran eje de la apropiación temática. No obstante, a nuestro juicio, y a pesar de lo acertado de esta indicación, lo fundamental de la apropiación, más allá de la historicidad del Dasein, es el carácter móvil de dicha historicidad. Entre 1928 y 1929, la subjetividad histórica es pensada desde una doble coordenada. Primero, desde su condición alienada, dicha alienación se expresa en la condición caída del Dasein. En segundo lugar, la subjetividad histórica se piensa desde la posibilidad de la propiedad, entendida como la superación de la condición caída de la existencia. La caída, indica Heidegger de sus primeras lecciones, y eso pervive en Ser y Tiempo, debe ser entendida como un modo de la movilidad de la vida. En contra de esta movilidad cadente que caracteriza la medianía de la existencia, se levanta una contramovilidad que es capaz de subvertir el orden de la alienación. Aquí se hace clave para el joven Heidegger la apropiación de la frónesis aristotélica. Para el estagirita, la frónesis es la virtud dianoética que garantiza la vuelta de la praxis sobre sí misma. Es, en esencia, un giro autorreferencial, la vida volviendo sobre sí. Marcuse es, por vía del joven Heidegger, heredero del carácter autorreferencial de la frónesis aristotélica. El teórico crítico piensa el espíritu agotado y sometido de los obreros desde la movilidad caída del Dasein. Entre tanto, con la contramovilidad piensa la posibilidad transformadora del Dasein colectivo obrero. Mirar de cara a la situación insoportable de la existencia en el marco del capitalismo y hacerle frente con un proyecto transformador. La transformación implica esta movilidad. La movilidad contracadente de la existencia es el núcleo de una transformación de la condición alienada, de las condiciones materiales de vida y de la superestructura. La acción radical frenética del trabajador es una modificación de la totalidad. En el horizonte de este proyecto de un marxismo fenomenológico se inscribe un comentario crítico de Marcuse en contra de la ciencia y la técnica moderno-capitalista. Y valga indicar aquí que esta crítica no se restringe a la lectura de Heidegger, pues como bien indica Aberwright, hace parte del ambiente intelectual de la época. No obstante, no resulta un dato menor que, en el contexto de la lectura de Ser y Tiempo, el joven Marcuse se cuestione por nuestra relación de dominio con la técnica. Lo realmente importante no es que el hombre domine el mundo a través del aparato, sino que es él, el hombre, quien se encuentra sometido al imperio del aparato. Cito a Marcuse: en la embriaguez de poder se ha pasado por alto en la sociedad actual que, en los progresos de la tecnificación y racionalización, el poder personal de los seres humanos sobre la naturaleza y las cosas no se ha vuelto mayor, sino menor. También sus instrumentos, máquinas, medios de transporte, electricidad, luz, energía, se han vuelto tan pesados y masivos que, vistos personalmente, los seres humanos que tratan con ellos tienen que amoldarse en su existencia más y más a aquellos. Hasta ahí Marcuse. Hecha esta aproximación al horizonte fenomenológico temprano en que tiene lugar la crítica marcusiana de la ciencia y la técnica moderna, dirigiremos nuestra atención a dos momentos posteriores de dicha crítica: el momento psicoanalítico y el segundo momento de apropiación de Ser y Tiempo. Inciso 2. De la crítica psicoanalítica de la ciencia y la técnica modernas al concepto de tecnicidad.
Uno de los rasgos característicos de la crítica marcusiana de madurez a la ciencia y la técnica capitalista es la negación de su carácter neutral. La afirmación de su no neutralidad, sin embargo, no se encuentra presente a lo largo de la totalidad de su reflexión. De hecho, con el viraje psicoanalítico de la reflexión de Marcuse, lo que encontramos es la fundación de la ciencia y la técnica modernas en un trasfondo pulsional que, en razón de su condición de fundamento, es quien determina el uso liberador u opresor de ciencia y técnica. Las ciencia y técnica capitalistas, en este orden de ideas, por sí mismas no cuentan con una priori de dominio inherente que las reconduzca hacia su manifestación nefasta. Antes bien, son las propias pulsiones humanas las que orientan y condicionan su despliegue histórico. Eros y civilización nos ofrece un claro testimonio de esta comprensión del tópico en cuestión, contextualizado en la necesidad de pensar el papel jugado por la psique en el gran rechazo. Cito a Kellner: Marcuse me dijo que recurrió al estudio intensivo de Freud porque era consciente de la ausencia en el marxismo de un énfasis en la liberación individual y la dimensión psicológica. Hasta ahí Kellner. De Freud, Marcuse se apropia el vínculo represivo que se tiende entre el principio de realidad y el principio de placer. El primero determina y limita las posibilidades de satisfacción de los instintos humanos. No es posible darle rienda suelta al principio de placer porque peligra la civilización. Trabajo y represión del placer permiten la satisfacción de las necesidades básicas. Esta estructura general es apropiada por el teórico crítico y así como concretiza el Dasein heideggeriano, del mismo modo retrotrae la lógica de represión hacia su historicidad. ¿Cuáles son las formas elementales de la condición instintiva humana? Siguiendo a Freud, Marcuse indicará que el id, región psíquica en que habitan las pulsiones, allí se encuentran eros y el instinto de destrucción. El eros es sometido a sublimación. La energía libidinal, se reconduce de su pretensión de satisfacción hacia las actividades laborales que permiten la creación de una base material para suplir las necesidades orgánicas. El resultado de esto es el desplazamiento de la energía erótica desde la totalidad del cuerpo y sus distintas zonas erógenas hacia los genitales. La sexualidad polimorfa se ve derrotada y postergada en función del progreso civilizatorio. Esta forma primaria de represión en razón de garantizar el sostenimiento de la vida se radicaliza en la sociedad industrial avanzada, deviniendo en plusrepresión. Con este concepto, Marcuse piensa la cantidad de represión excesiva que se aplica en el mundo contemporáneo y que, antes que servir para la satisfacción de la necesidad, se despliega en razón del mantenimiento del sistema. La represión deviene históricamente en plusrepresión y el principio de realidad en principio de actuación. La pregunta que debemos plantearnos aquí en función de nuestros intereses es la siguiente: ¿cómo se inserta la comprensión marcusiana de la ciencia y la técnica capitalista en su recepción de Freud? Eros se sublima en el trabajo. Los procesos de sublimación de Thanatos, en cambio, parecen más complejos y difíciles dada la profundidad que tienen en la región psíquica. Pese a ello, Thanatos se expresa en la destrucción y dominación en clave tecnocientífica de la naturaleza y los pueblos. El uso desmesurado, de acuerdo al indicado por Marcuse, el uso desmesurado de ciencia y técnica se funda en el instinto destructivo del hombre, es decir, que ella o ellas son un instrumento en el que se canaliza la pulsión que domina y explota. La raíz de la dominación es, en un sentido originario, instintiva. Cito a Marcuse: el desarrollo de la técnica y de la racionalidad tecnológica absorbe en gran parte los instintos destructivos modificados. El creciente dominio de la naturaleza, con la productividad creciente del trabajo, desarrollará y satisfará las necesidades humanas solo como un producto accesorio. El creciente bienestar cultural y el conocimiento creciente proveen el material para la destrucción progresiva y la necesidad de una represión instintiva creciente. Hasta ahí Marcuse. En esta lectura psicoanalítica de la ciencia y la técnica en el marco del modo de producción capitalista habitan, a nuestro juicio, una fuerte comprensión neutral. En ellas no hay una tendencia propia a dominar y explotar el entorno, sino que es la raíz pulsional y su sublimación el problema. Ya en 1960, 5 años después de la apropiación de Freud en Eros y civilización, Marcuse realiza un nuevo viraje a Heidegger para pensar la ciencia y la técnica, aunque no profundice en mayor medida en el tema. En esta ocasión, Ser y Tiempo reaparece luego de 31 años. Nos referimos aquí al desarrollo del concepto de tecnicidad, technicity, entendida como correlato técnico concreto de la mundanidad formal heideggeriana. Con este concepto, el teórico crítico remite al marco en que se insertan ciencia y técnica.
El aparato individual remite en su amplitud a la totalidad tecnológica, el microchip y el circuito al celular y este a la maquinaria que se utiliza para su creación. Tecnicidad alude, por tanto, al nexo de remisiones que articula el instrumento con su horizonte técnico. Tecnicidad es red articulada, el conjunto de nexos que se establece entre el aparato mínimo e individual con la totalidad de instrumentos técnico-científicos. Cito Marcuse, pero la máquina, el instrumento, no existe fuera de un conjunto, una totalidad tecnológica. Existe solo como un elemento de tecnicidad. Esta forma de tecnicidad es el estado del mundo, una forma de existir entre el hombre y la naturaleza. Hasta allí Marcuse. Lo propio de esta articulación de nexos técnicos es que la tecnicidad, y con claridad se sigue el sentido de mundo y mundanidad de ser y tiempo, es la condición que le da Marcuse de a priori a dicho concepto de tecnicidad, con lo cual se anticipa ya aquí la recepción del Heidegger tardío en el hombre unidimensional. A juicio de Marcuse, el desarrollo concreto de aparatos técnicos solo es posible si se piensa el mundo de antemano como articulable técnicamente, es decir, si no se tiene una precomprensión mundano-técnica de la realidad, no pueden desarrollarse elementos técnicos concretos individuales que constituyan la red. Cito Marcuse, Heidegger enfatizó que el proyecto de un mundo instrumental precede y debe preceder a la creación de aquellas tecnologías que sirven como instrumento de este conjunto. Por lo tanto, las personas deben concebir la realidad como un conjunto técnico, tecnicidad, antes de intentar actuar como técnico. Hasta ahí Marcuse. Esto es importante porque se destaca desde Ser y Tiempo un carácter a priori inherente a la racionalidad técnico-científica, sea como tecnicité o, en la pregunta por la técnica, como Gestell. Vale la pena aquí indicar que esta apropiación del fenómeno del mundo es lo que reconduce a Marcuse, considero, hacia el Lebenswelt husserliano. La tecnicidad implica el carácter específicamente histórico y mundano del proyecto técnico-científico moderno. El microchip remite al celular, apunta concomitantemente al obrero y al consumidor de dicha mercancía. Se inserta en este sentido en un horizonte económico y político específico que establece los fines de la racionalidad técnico-científica. La estructura referencial del mundo en Heidegger supone una exposición formal que no destaca lo concreto. La tecnicidad parecería reflejar esta estructura formal remisional desde el enfoque exclusivo técnico-instrumental de la racionalidad científica, sin desarrollar los elementos históricos concretos que con Husserl parecen tomar vitalidad. Ahora bien, lo esencial de From Ontology to Technology es que pone en cuestión la indicada neutralidad de la ciencia y la técnica moderna, pero, consideramos, mediante una posición ambigua que desaparecerá ya en el hombre unidimensional. Paso al tercer apartado, Gestell y Lebenswelt. Husserl y Heidegger en la crítica marcusiana de madurez a la ciencia y a la técnica capitalista moderna. La supuesta neutralidad de ciencia y técnica, como hemos comentado ya, es puesta en cuestión por Marcuse al apropiarse el concepto de Gestell, además del de Lebenswelt. Desde ello se edifica el a priori de dominación de la totalidad de lo existente. Esto no supone en lo absoluto la desaparición del componente tanático en la ciencia y la técnica, sino que incluye un elemento adicional que se articula a la constelación explicativa. La pregunta que se sigue de lo hasta aquí indicado es esta. ¿Cómo se inserta la herencia fenomenológica en la crítica de la ciencia y la técnica modernas desarrollada en el hombre unidimensional? De entrada, Gestell es esencial, pues el teórico crítico retoma el tomo séptimo de la Gesamtausgabe de Heidegger, para indicar que, previo a la matematización propia de la ciencia moderna, se precisa de una comprensión específica de ella, de la naturaleza, que la haga un objeto de dominio y, por ello, matematizable. Es decir, si previamente no se concibe como dominable y medible, el acceso a ella no puede ser mensurable y controlador. Esta precomprensión de la naturaleza como posible objeto de dominio se articula como esencia de la técnica moderna previa a la racionalidad científico-técnica y actúa como su destino histórico-ontológico que reúne a lo ente con una existencia disponible. Gestell es, en Marcuse, un a priori tecnológico como a priori de dominio. Es previo a la ciencia y a su aplicación técnica, y en virtud de ello deviene su condición de posibilidad. Desde el a priori tecnológico se edifica una comprensión instrumental de la totalidad de lo ente. Naturaleza y hombre es rebajado, o son rebajados a condición de medios que, en su administración, conducen a un fin determinado, la afirmación del statu quo. El a priori de dominio se expresa en el control técnico de la existencia no humanizada. ¿Qué es este a priori técnico o a priori de dominio? Ya lo hemos dicho,
No es el aparato o la máquina, sino la comprensión previa del carácter de ser del mundo natural y del hombre como instrumentos. De este primer nivel de apropiación del Gestell heideggeriano, Marcuse amplía su radio de acción, dotando con ello de un carácter político a la esencia de la técnica moderna. El hombre instrumento es fuerza de trabajo, sea del músculo, del nervio, del cerebro, del brazo. Esclavo en un nuevo modo de producción y en tanto que esclavo es una cosa reemplazable. Marcuse se mueve aquí más allá de los límites de la reflexión del Heidegger tardío, para quien el hombre no deviene en un elemento más que se reduce a mera disponibilidad. Marcuse no tiene una visión tan positiva de la relación del hombre con la esencia de la técnica moderna. El a priori de dominación es un a priori político, por tanto, dominio de la naturaleza y del hombre. A través de la apropiación de Gestell husserliano, a través de la apropiación del Lebenswelt husserliano, entre tanto, Marcuse retrotrae la abstracción ejecutada por la ciencia y destaca la concreción soterrada. La objetualidad abstraída es este mundo subjetivo relativo, histórico, en el que habitamos y reproducimos materialmente nuestra vida. Una naranja, más que una expresión imperfecta y mundana de una circunferencia, es en nuestro aquí y ahora una mercancía. El hombre, por su parte, no es la subjetividad abstracta del mundo formalizado. Si con Husserl se ha puesto en evidencia que la ciencia y su tecnificación no pueden pensarse sino como una desconexión acontecida respecto del mundo de la vida, la disolución de la subjetividad y la objetualidad abstractas ocultan un mundo de vida histórico con su propia especificidad político-económica. Aquí Marcuse se juega un elemento fundamental del análisis, la subjetividad histórica concreta que desarrolla el a priori de dominación, que proyecta la naturaleza como un conjunto de fuerzas calculables, controlables y, en último término, como la fuente de energía que permite mantener los engranes del sistema económico en movimiento, es la burguesía. El sujeto cognoscitivo que aprende en fórmulas el objeto que al disolverse pierde su condición histórica es la clase dueña de los medios de producción. Ella edifica el a priori de dominación, en términos heideggerianos, Gestell o dispositivo. Marcuse sigue las indicaciones dadas por Marx y Engels en el manifiesto. El papel revolucionario de la burguesía tiene, como uno de sus elementos constitutivos propios, la capacidad de dominio y control de las fuerzas de la naturaleza. Dominio y control, como hemos visto, solo tienen lugar desde el presupuesto ontológico de Gestell. Así las cosas, la racionalidad científico-instrumental se funda en un mundo y en un proyecto histórico determinado. Cito a Marcuse, el desarrollo teórico de la ciencia se inclina así en una dirección política específica y la noción de pureza teórica y neutralidad moral queda invalidada. Hasta ahí Marcuse. El proyecto tiene pretensiones de dominio, tiende a un fin concreto. La finalidad del proyecto histórico permea desde el mundo de la vida hasta la ciencia y la técnica modernas, capitalistas, pues ellas se fundan en él, en dicho mundo de la vida. Cito a Marcuse, esta es la famosa neutralidad de la ciencia pura, que aquí se revela como una ilusión, porque la neutralidad oculta en la forma ideacional matemática la relación esencial con la realidad empírica predada. Hasta ahí Marcuse. La neutralidad ilusoria de la abstracción y cuantificación se funde en los intereses de control, cálculo, anticipación y direccionamiento que tiene lugar en el tránsito de la racionalidad teórica a la práctica, gracias al rasgo ontológico que late de fondo y la determina, el a priori de dominación. La racionalidad teórica se eleva y desconecta en la ciencia pura de su fundamento precientífico, para volver nuevamente sobre él, sobre el mundo de la vida, como racionalidad práctica que controla y domina la totalidad de lo existente en tanto que ciencia aplicada. Cito a Marcuse, una relación más íntima parece prevalecer entre el pensamiento científico y su aplicación, entre el universo del discurso científico y el del discurso y la conducta ordinarios, una relación en la que ambos se mueven bajo la misma lógica y racionalidad de dominación. Simplemente, para finalizar, vale la pena indicar que esta crítica de la ciencia y la técnica moderna, capitalista, que se encuentra en Marcuse, no implica una negación de la ciencia y la técnica en cuanto tal para el teórico crítico. Lo que se requiere más bien es un nuevo a priori, uno de liberación que, por tanto, pues, haga de la ciencia y la técnica un elemento emancipador que contraste con el a priori histórico de dominación que constituye la esencia del pensamiento científico, técnico, moderno de la sociedad industrial avanzada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Agradecer a nuestros ponentes
que se hayan tomado la consideración del tiempo, que nos va a permitir hacer preguntas. Y lo que yo quisiera decir antes de pasar a las preguntas es que la siguiente mesa de especialistas inicia a las 12:30 y será, tendrá el enlace por difusión por la difusión del CUSH. Difunde el CUSH, es el medio de comunicación. Entonces, pasemos a las preguntas. Gracias, doctores. Gracias, doctor Javier, doctora Ana Cecilia, doctor Jorge. Sin duda, sus participaciones nos han permitido abrir nuevas ventanas y puertas a la reflexión. Y también entender que en esta clase de eventos no es posible extenderse como nos gustaría conocer más a fondo sus trabajos de investigación. Si quieren levantar su mano para hacer las preguntas, por favor. El doctor Alfonso García, en principio. Les voy a pedir que sean breves, concisos en la pregunta para dar a los demás. Gracias. Hola, ¿sí me escuchan? Buen día a todas y a todas. Muchas gracias por las ponencias. Mi pregunta va dirigida a Ana Dinerstein, también enviarle un saludo y un abrazo, y me pareció muy interesante su ponencia, igual la de los otros colegas. A mí me gustaría preguntarle a Ana por qué ella plantea que la teoría crítica de Adorno es una teoría tradicional. Eso me pareció entender en su ponencia, y qué idea tiene ella de teoría tradicional. Me pareció en su exposición que lo que ella va planteando es que finalmente Adorno recae en una teoría tradicional, y me gustaría escuchar un poco más de eso. Gracias. ¿Contestamos de a una? Gracias, Alfonso, porque me da la oportunidad de aclarar teoría crítica tradicional. Cuando Horkheimer estableció la diferencia entre teoría tradicional y teoría crítica, esa transición ya la hemos hecho. Acá somos todos teóricos críticos. Ahora, por todas las cuestiones que mencioné, creo que en este momento apelar a la teoría de Adorno como en su totalidad, incluidas las consecuencias políticas, como una teoría para el siglo XXI, donde se están desarrollando cuestiones en las bases, en los movimientos, reclamando otro tipo de crítica, para mí es válida como una teoría crítica tradicional en su momento. La situación política era diferente. Está bien, podría yo hablar de Marcuse en vez de Adorno, que era mucho más politizado, obviamente, pero de todas maneras creo que hay cuestiones hoy, como la de la indigeneidad, las cuestiones de feminismo de otro tipo, cuestiones ecológicas, que son difíciles de, digamos, ¿cuál es la palabra?, de compatibilizar con una teoría crítica que dice, o con un posicionamiento político que deviene del análisis teórico, que existe una totalidad objetiva que de ninguna manera puede cambiarse sin mediaciones, y si entramos en las mediaciones parciales, no vamos a poder cambiar nada porque el sistema nos absorbe. En la realidad existen muchas maneras en las cuales los pueblos y las gentes están cambiando dichas realidades. Todavía tenemos que elaborar más de qué manera realmente están desafiando al capitalismo y no simplemente viviendo en las comunidades un poco mejor. Eso queda claro. Pero la idea era, un poco provocativamente, una teoría crítica que ahora ya queda del lado más tradicional, de la tradición de Frankfurt School, vis-a-vis una teoría que puede ya estar inspirada en Bloch y en otros teóricos críticos, y otros que no se consideran críticos, como mujeres, ¿no? Bell Hooks, por ejemplo. Pero ahí está el dilema, ¿sería esto una teoría crítica o no? Ese es el gran dilema. Pero para aclararlo en una frase,
la idea era una teoría crítica tradicional, en el sentido de que queda como establecida en su momento, ¿no? Como algo que realmente nos cambió la cabeza a todos, pero que ahora no está a la altura de las circunstancias, me parece, a pesar de ser una crítica súper profunda. No sé si contesté, pero gracias por preguntar porque no había quedado claro entonces. No, no creo que Adorno se incline hacia la teoría tradicional. No, eso yo lo descuento. O sea, somos todos teóricos críticos. Ahora, ¿qué pasa ahora? Es otra historia, pero no. Gracias. Gracias. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta para el doctor Jorge Luis Quintana del Ricardo González Rangel. Nos dice, ¿cómo es la relación entre ciencia e ideología en las sociedades capitalistas contemporáneas? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en primer lugar, yo indicaría dos elementos. Por un lado, efectivamente, el desarrollo de la ciencia y la técnica permite una difusión radical y constante, digamos, de una escala de valores, ¿no? Que es propia de la sociedad capitalista, un modo de comprender el mundo, que es, digamos, previo, ¿no? Por sí mismo al aparato técnico, pero que ahora en los celulares, en el computador, en la tablet, todo el tiempo estamos cargando esta comprensión del mundo capitalista y esta escala de valores, y la llevamos así, en el bolsillo, ¿no? Entonces se reproduce con mucha facilidad. Pero quisiera más bien detenerme en un elemento puntual, y bueno, soy colombiano y toda esta situación que se está viviendo en Colombia ahora, hay un proceso impresionante de censura a través de las redes sociales, de las manifestaciones, de las protestas que se hacen en las ciudades, de cómo están atacando a los manifestantes desde las camionetas, pues les hacen atentados y no se sabe quiénes son. Hay sectores de la ciudad de Cali, que es la que está pues mucho más ardiente la lucha, donde están tumbando las líneas telefónicas de los celulares, no hay internet, es decir, están haciendo todo un bloqueo tecnológico, no solo censurando los contenidos, sino impidiendo que haya también difusión desde las zonas en que se está construyendo el conflicto. Entonces creo que hay un contenido, una relación radicalmente fuerte entre pues, la ideología, ¿no?, capitalista y la defensa de este status quo en relación pues, con la ciencia y la técnica, ¿no?, y el desarrollo de estas tecnologías contemporáneas. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Jorge. Doctor Toscano, le quisiera preguntar si nos puede hacer una aclaración que estoy viendo en el chat respecto de su planteamiento de su trabajo. Sí, claro, habla de las fuentes. Bueno, ahorita de un poco de lo que estuve hablando, hay una discusión sobre términos de la información con, digamos, es un campo que tiene distintos integrantes. Pues hay muchas personas que están desde las matemáticas hablando de estos problemas, desde también la inteligencia artificial y estos distintos focos, pues. Me interesa mucho ver lo que están diciendo también, porque son planteamientos de otra manera. Hay mucha gente que está hablando ahí en términos de filosofía, como filosofía analítica y, digamos, fenómenos discursivos y esto. Eso me interesa mucho, pero más de lo que yo hablé hoy mismo fue más sobre, hay un teórico que se llama Michael Buckland, y un poco estaba tratando de hacer la relación con él. Lo voy a escribir aquí luego en el chat para ver cómo se escribe. Ronald Day también. Y me interesaba mucho ver, si no quedó muy claro esto, ver con qué críticos, con qué filósofos de la teoría crítica podía dialogarse en estos términos, ¿no? Y en ese sentido estaba planteando algunas relaciones con Habermas, varias citas a partir de Marx, a través de cómo se podría leer la noción de información, y había otros teóricos, sobre todo John Curry. Entonces, por la pronunciación quizá los pongo aquí más fácil si necesitan como las referencias o algo así. Muy amable, gracias. Doctora Ana Cecilia, tenemos una pregunta para usted. Dice,
¿Podría ampliar la explicación respecto a la noción de identidad de resistencia? Sí, la teoría crítica es antiidentitaria, en el sentido de que la totalidad no puede absorber la particularidad. Eso queda claro, bueno, en la primera generación de Frankfurt, y en este momento yo estoy hablando de Adorno, o sea que eso nos queda claro. Por lo tanto, por ejemplo, autores como John Holloway y varios otros que han publicado este libro Negatividad y Revolución, celebrando la teoría crítica de Adorno, argumentan que justamente ahí está la clave de que la teoría de Adorno es antiidentitaria y por eso tiene tanta potencia, porque genera movimiento, incertidumbre, etc. Digamos, la dialéctica negativa impide el cierre de la dialéctica hegeliana, justamente, impide que se genere una identidad en el proceso dialéctico, otra nueva, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que hay que hacer una distinción, y un poco pensando en la cuestión de la descolonización de la teoría crítica, entre lo que es la política de la identidad, identity politics, la fragmentación de la resistencia, cada uno en su silo, digamos, ¿no es cierto?, sin conectarse, y lo que puede llegar a ser la articulación de un colectivo de resistencia que se pone un nombre como son los zapatistas. Digamos, en el sentido, ¿en qué sentido? Que la política zapatista no es indígenas nada más, ¿verdad? No es identity politics en el sentido de que no defienden solo la cuestión indígena, pero tienen una identidad, porque esto es Foucault, digamos, no se puede luchar sin identidad. El tema es no aferrarse a esa identidad de manera tal, entonces, de que se produce esa identidad y el cierre de lo dialéctico. Hay que mantener la apertura permanentemente cuestionando esa identidad para que no se asiente y ya quede como una secta, digamos, que sucede todo el tiempo, ¿verdad? Entonces esa sería la diferencia. Una identidad de resistencia es el movimiento piquetero de los desempleados en Argentina, que se genera un colectivo, una identidad, y sirve para la lucha, sabiendo que, digamos, está llena de contradicciones y que en cualquier momento también se puede disolver. Para establecer esa diferencia, yo mencioné la idea de identidad de resistencia, y por eso la crítica a la teoría adorniana, porque si no, entonces no podemos entender cuando un colectivo se llama de determinada manera y se identifica con ese nombre, con el resto, para poder luchar, para poder decir que no, para poder decir que sí, etc. Si decimos que no puede haber identidad para nada, como hace John Holloway, entonces nunca podemos poner dos personas juntas para realizar nada. Es permanentemente, digamos, eso tampoco me parece que es una protesta, digamos, pero no podemos salir del momento de la protesta. No sé si contesté, pienso que sí. Gracias. Doctora, tenemos una pregunta más para usted. Ajá. Sí. Ana, propusiste que a la teoría crítica, que usted asume como una teoría crítica de la esperanza, debe ser incorporada una crítica de la colonialidad. ¿Es eso? ¿Podría profundizar un poco más? Sí, cómo no. Brevemente, sí, es eso. Me da la impresión de que la teoría crítica de la esperanza o la filosofía de Bloch y sobre todo la ontología del llegar a ser, la ontología del aún no, son fundamentales para poder mantener la teoría crítica, pero abrir posibilidades descolonizantes, en el sentido de que el llegar a ser tiene muchas maneras. Cuando los zapatistas dicen para crear un mundo en el que quepan muchos mundos, es precisamente esto, y ellos utilizan el concepto de esperanza, por ejemplo. Una esperanza que no es individual, que es colectiva, ¿no es cierto?, que tiene un nombre en la filosofía maya, que lo tengo que leer y en este momento no lo tengo, algo así como Kiwal
pido disculpas, no lo sé, pero ese nombre denomina esa idea de el colectivo. Por ejemplo, zapatismo sería una expresión de realización de la esperanza, ¿no? En este momento. Entonces creo que hay una synergy, una, digamos, energía vital entre la idea de organizar la esperanza y todas las posibilidades que puedan existir, que son de diferentes sujetos de la pluriversidad del mundo. Cuando, por otro lado, la teoría crítica, a la que denominé tradicional, no tiene ese potencial. Entonces, en este sentido, sí establecí esa relación que hay que elaborar más, pero tiene el potencial de poder descolonizar la teoría crítica, porque es más, apela más a lo que nos une a todos, que es el hambre. Eso para decirle al compañero que recién presentó, que le quería preguntar lo del hambre y el deseo. Bueno, para Bloch es el hambre, digamos, lo que impulsa a la humanidad. Por eso se pelea con Freud. Y con Marcuse, supongo. Doctor, quisiera algo, algún otro comentario, hacer algún otro comentario. Sobre... No. Bien. Otro comentario. Permítame, doctora. Sí. Permítame, doctora. El doctor Héctor GC quisiera comentar algo para la doctora Ana Cecilia. Bien, ya no tenemos más preguntas, a menos que alguien la tenga en este momento. Y bueno, nuevamente agradecerles infinito su participación, sus exposiciones, y con cariño les damos las gracias y esperamos pronto vernos nuevamente.